Si no estás suscrito, suscríbete y activa la campanita, todos los derechos a sus respectivos creadores. Esta historia solo trata de entretener sin fines de lucro. Capítulo 15. Sé amable. Punto de vista en tercera persona. En resumen, esta película gira en torno a una mujer que no confía en su apariencia y decide someterse a una cirugía plástica en un hospital turbio escondido en las montañas. Aqua y Kana son los niños espeluznantes que encuentra en la entrada del pueblo. Saludos, visitante. Comenzó Kana, con una voz que sonaba como un susurro inquietante mientras bajaba la mirada, con los ojos ocultos por su ominoso sombrero de verano. Le damos la bienvenida. Continuó, con una dulzura inquietante en sus palabras. Por favor, quédese lo que necesite. Concluyó, con una voz que le provocó escalofríos. Solo existe una solitaria casa de huéspedes enclavada en los confines de este pintoresco pueblo. Comenzó Aqua, con una voz que emanaba una calma inquietante, mientras una sonrisa informal se dibujaba en sus labios. Por lo tanto, sería prudente que reservaran alojamiento antes de adentrarse en la enigmática oscuridad. Permítanme ser su guía. La protagonista retrocedió instintivamente, inquieta por el extraño comportamiento de Aqua. Corte, eso servirá. La voz del director resonó por el set, anunciando el final de la escena. Es bueno. Aqua respiró aliviada al oír el elogio del director. Ruby, sentada junto a Ikara en el regazo de Miyako, no pudo evitar expresar su curiosidad. ¿Solo estaba siendo él mismo, no? Preguntó. Sí, simplemente estaba actuando como siempre. Exclamó Ikara, con los ojos brillantes de travesura, mientras inclinaba la cabeza hacia un lado. La protagonista, que ahora está agachada a la altura de los ojos de Aqua, comenzó a colmarlo de elogios. «Eres fabuloso», exclamó. Me enviaste un escalofrío por la espalda. La leve sonrisa de Aqua se ensanchó ante el cumplido. ¿De verdad? Es bueno oírlo, respondió. Kana, situada al lado de Aqua, comenzó a caminar bruscamente hacia el director. Su descontento se reflejaba sutilmente en su voz. No es bueno, murmuró en voz baja, con una frustración palpable. Guarden la cámara. Tomemos la siguiente, ordenó Gotanda, dirigiéndose al personal, quien respondió rápidamente. Sí, señor. Avanzando hacia Gotanda, Kana comenzó su discurso con un tono sereno, alejándose de su habitual aire de arrogancia. Director, repita la escena, exigió. Gotanda volvió la mirada hacia el origen de la voz, con una expresión inquisitiva en el rostro. dijo, reconociendo la presencia de Kana. Pero no hay ningún problema. Hay un gran problema, gritó Kana, atrayendo la atención de todos. Con lágrimas en los ojos, corrió y agarró la manga del director. Mi actuación, comenzó, con la voz entrecortada por los sollozos. No fue ni de lejos tan buena como la de Aqua. Sorbió por los mocos que le corrían por la nariz. No puedo soportarlo. Una vez más, exigió. Se lo ruego. Esta vez prometo que lo haré mejor. Una vez más. Por favor. No pudo continuar porque el subdirector la agarró de repente e intentó separarla del director. Kana, dijo el subdirector, pero ella no la escuchó en absoluto mientras Kana seguía forcejeando. Punto de vista de Ikara. Al ver a Kana recibiendo consuelo de los adultos cercanos, decidí que era hora de ofrecerle algo de consuelo. Me bajé del regazo de Miyako y observé su expresión de desconcierto. Con una sonrisa alegre, levanté la mano y la saludé con entusiasmo, expresando mi intención de animarla. Voy a animar a Kana-chan, exclamé con gran entusiasmo, con la voz llena de emoción. Al notar la extraña mirada de Ruby, simplemente la ignoré y me concentré en mi misión de llevar alegría a Kana. Acercándome a ellos, los adultos que anteriormente estaban consolando a Kana me miraron con curiosidad, e incluso la propia Kana detuvo sus lágrimas, levantando la mirada y fijando sus ojos en mí. ¿Por qué estás aquí, Aikara?, preguntó el subdirector con un tono teñido de curiosidad. Con una sonrisa radiante como el sol, salté hacia él y le respondí. Hola, he venido a animar a Kana-chan. ¿Te importaría dejarnos un rato a solas? Tenemos que hablar. Me balanceé suavemente de un lado a otro, con la emoción reflejada en cada palabra.
Los adultos intercambiaron miradas por un momento antes de asentir, levantarse y alejarse. Ahora que estaba solo con Kana, me acerqué a ella y me senté a su lado. Tranquila, Kana-chan. Veo que te sientes un poco triste porque crees que Aqua lo hizo mejor que tú. Pero bueno, ¿sabes qué? Esta es solo una actuación de muchas más que te esperan en la vida. Así que no te preocupes demasiado. Sigue practicando y esforzándote al máximo. Eres mucho más fuerte de lo que crees. Dije con una sonrisa amable, poniendo mi mano sobre el hombro de Kana-chan para tranquilizarla. Parece que no funcionó, pues Kana me fulminó con la mirada. Tú. ¿Por qué intentas animarme tan patéticamente? Como si pudieras entender cómo me siento. Kana se cruzó de brazos con fuerza, haciendo un puchero. Intentó ocultar las lágrimas que le inundaban los ojos, pero algunas lograron escapar, deslizándose silenciosamente por sus mejillas. Sollozó suavemente, negándose a mirarme a los ojos. Frunció el ceño, mostrando su frustración y decepción. Con un ligero temblor en la voz, continuó. ¿Crees que puedes resolverlo todo con tus palabras y gestos tontos? Pues, adivina que, conmigo no funcionará. Apretó los puños, sus deditos temblaban con emociones no resueltas. Evitaba mi mirada, apartándose intencionadamente de mis gestos bien intencionados. A pesar de sus intentos de parecer dura, su vulnerabilidad se asomaba en forma de lágrimas brillantes y un labio inferior tembloroso. Kana suspiró, esforzándose por mantener la compostura. Déjame en paz. No necesito tu compasión. Lidiaré con esto sola. Sus palabras destilaban una mezcla de tristeza y desafío, revelando un atisbo de su lengua afilada bajo la fachada de su orgullo herido. En lugar de retirarme, decidí seguir sentado a su lado, manteniendo una distancia respetuosa. Quería transmitirle que respetaba sus límites y, al mismo tiempo, hacerle saber que no me rendiría. Esperé en silencio, dándole el tiempo y el espacio que necesitaba para recomponerse. Pasaron los minutos, pero mantuve la paciencia, resistiendo el impulso de romper el silencio. Veía a Kana mirándome de reojo, con una mezcla de curiosidad y incertidumbre. Parecía dividida entre su deseo de que la dejaran sola y su profunda necesidad de apoyo. Finalmente, tras lo que pareció una eternidad, los hombros tensos de Kana comenzaron a relajarse ligeramente. Su mirada se desvió del suelo para encontrarse con la mía, con un destello de vulnerabilidad. En ese momento, me quedó claro que no quería afrontar sus desafíos sola, sino que le costaba bajar la guardia. Sé que mis palabras quizá no te signifiquen mucho ahora mismo, Kana. Comencé suavemente, con una voz que transmitía sinceridad. Pero quiero que sepas que no estoy aquí para compadecerte ni para fingir que entiendo todo lo que estás pasando. Estoy aquí porque me importas y quiero apoyarte en todo lo que pueda. Hice una pausa para darle la oportunidad de responder, pero ella permaneció en silencio, con una expresión entre el escepticismo y un destello de esperanza. Estés lista para hablar o no, estaré aquí a tu lado. Continué con un tono firme. Te esperaré, Kana-chan. Cuando estés lista, estaré aquí para escucharte sin juzgarte y ofrecerte un hombro en el que apoyarte. Mientras mis palabras resonaban en el aire, pude ver cómo la batalla en los ojos de Kana se calmaba lentamente. La tensión en su cuerpo se relajó y sus muros defensivos comenzaron a derrumbarse, dejando paso a un atisbo de confianza. Fue una pequeña victoria, pero importante. Actúo porque quiero que los adultos me miren. Me han hablado bien de ello. Y eso me hizo sentir que me necesitan. Empezó con voz temblorosa. Quiero que me necesiten. Gritó, con lágrimas en los ojos. Por eso, si no lo hago bien, podrían dejar de mirarme y dejar de necesitarme. No se trata solo de que tu hermano actúe mejor, hay algo más en juego. Dio un pisotón de frustración, con los puños apretados. Al escuchar sus palabras, no puedo evitar notar lo similar que es a mí. Anhela validación, así que actúa para conseguirla. La diferencia entre ella y yo es que yo actúo en la vida real y me pongo una máscara para ocultar mi verdadero yo porque creía que nadie me aceptaría. En cambio, ella actúa con profesionalismo, buscando atención incluso con su verdadera personalidad. Es mucho más valiente que yo de joven. Pero que yo simpatice con ella no significa que todos los demás lo hagan.
Si continúa con este comportamiento, perderá popularidad y recibirá menos ofertas de trabajo. Conociendo las tendencias de su madre, podría recurrir a medidas drásticas para recuperarla. Ese no es un buen camino. Si sucede, Kana se verá obligada a fingir y ocultar su verdadero yo solo para conseguir más oportunidades laborales. No me malinterpreten, entiendo que las personas cambian inevitablemente según sus experiencias, y espero de verdad que Kana mejore. Sin embargo, por mucho que me identifique con ella, eso no justifica su personalidad. Así que quiero que cambie. Pero usar una fachada no es un cambio verdadero, es solo una forma de escapar. El cambio genuino lleva tiempo. Ponerse una máscara no te transforma, solo altera la forma en que la gente te percibe. Lo sé bien porque lo hago desde hace mucho tiempo. La crisis existencial, la soledad, el cuestionamiento constante de si tus seres queridos te aceptarán tal como realmente eres. Estas cargas pesan enormemente en el alma. Está bien si solo soporto la dificultad de usar una máscara, ya que lo elegí voluntariamente y es demasiado tarde para retractarme. Sin embargo, no es demasiado tarde para Kana. Aún puede evitar este difícil camino. Por eso, anímate, Kana-chan. Mira, Kana-chan, estás complicando demasiado las cosas. Aunque no seas la mejor actriz, hay una manera sencilla de caerles bien a los adultos. Dije, notando su atención fija en mí. ¿Qué manera?, preguntó con entusiasmo. Me levanté y le di una suave palmadita en la cabeza, ofreciéndole una cálida sonrisa. Sé amable, respondí. Sus ojos se abrieron de par en par con curiosidad y confusión, instándome a explicarle más. Bueno, Kana-chan, ser amable significa mostrar interés genuino y compasión por los demás. Se trata de estar ahí para alguien cuando necesita apoyo, ofrecer una mano amiga o simplemente ser un buen amigo. Le expliqué. Cuando eres amable, la gente lo nota. Aprecian tu sinceridad y eso crea una buena impresión. Hice una pausa, asegurándole que el cambio no se produce de la noche a la mañana. No digo que tengas que cambiar todo de ti al instante. No sería justo ni genuino. Lo que sugiero es empezar poco a poco con gestos amables. Quizás podrías ayudar a alguien con sus maletas, escucharlo atentamente o incluso compartir una sonrisa. Estos actos de bondad, aunque parezcan insignificantes, pueden marcar una gran diferencia. Me arrodillé a su altura, mirándola a los ojos llorosos. Recuerda, Kana-chan, no se trata de complacer a los demás solo por su atención. Se trata de interesarse genuinamente por las personas y tener un impacto positivo en sus vidas. Y al hacerlo, descubrirás que tú también cambiarás, pero de la manera más auténtica y significativa. Le ofrecí una sonrisa tranquilizadora, dándole el tiempo que necesitaba para procesar mis palabras. Kana me miró fijamente, con la mirada llorosa llena de una mezcla de esperanza e incertidumbre. Pero, ¿y si sigo sin gustarles?, preguntó con voz temblorosa. Le puse una mano en el hombro, transmitiéndole comprensión. Cambiar lleva tiempo, Kana-chan. La tranquilicé. No todos notarán o apreciarán tu amabilidad de inmediato, pero eso no significa que tus esfuerzos sean en vano. La verdadera aceptación viene de quienes ven tu verdadera yo, la persona bondadosa en la que te estás convirtiendo. Hice una pausa, eligiendo mis palabras con cuidado. Siempre habrá gente que no te aprecie, hagas lo que hagas. Pero recuerda, sus opiniones no definen tu valor. Rodéate de quienes ven tu verdadera bondad y valora las relaciones basadas en el respeto y el cariño mutuos. Kana sintió lentamente. Un destello de determinación reemplazó el miedo en sus ojos. Bien, lo intentaré. Gracias, Aka. Susurró suavemente. ¿Me llamaste Aka hace un momento?, pregunté con una amplia sonrisa que la hizo apartar la mirada brevemente. No pensaba decirlo. Oh, ya lo sé, dije, inclinando la cabeza juguetonamente y moviendo las cejas, intentando llamar su atención. Ah, exclamó, con las mejillas enrojecidas. Deja de hablar. No pasa nada si te llamo Aka, ¿vale? ¿Qué vas a hacer? Jugueteaba nerviosamente con los dedos, intentando ocultar su vergüenza, mientras miraba a su alrededor, evitando el contacto visual directo. Dije, mientras mis deditos se arremolinaban juguetonamente alrededor de mi barbilla.
Un brillo travieso brilló en mis ojos mientras reflexionaba en voz alta. ¿Qué hago? A lo mejor también debería inventarte un apodo divertido, ya que me llamas por el mío. Con una sonrisa radiante como un girasol, bromeé juguetonamente. Kana me miró, con la mirada fija en mí, como si reflexionara sobre algo. Tras un momento, dejó escapar un pequeño suspiro y murmuró: bueno, supongo que puedes ponerme un apodo o algo así. Genial. Exclamé, con los ojos abiertos de par en par por la emoción. Me puse de puntillas, incapaz de contener la emoción. Con una sonrisa radiante y de oreja a oreja, miré a Kana a los ojos. ¿Qué tal, Kachan? Supongo que está bien. Llámame Kachan. Resopló Kana, cruzándose de brazos y poniendo los ojos en blanco juguetonamente. Es lindo presenciar su transformación, aunque puede que no sea evidente inmediatamente, creo que en unos años todos notarán el cambio. En cuanto al consejo que le di hace un tiempo, no fueron solo palabras improvisadas para consolar a Kana. Tenían un profundo significado para mí, algo en lo que creo de todo corazón. Que no seas la persona más popular no significa que tengas que fingir ser alguien que no eres. Los simples actos de bondad pueden marcar la diferencia, y con el tiempo, la gente te reconocerá y te apreciará por ello, incluso si tu personalidad permanece intacta. Esta verdad resuena incluso en mi versión anterior, el niño melancólico del orfanato. Lamentablemente, aprendí esta lección demasiado tarde. Para cuando comprendí su significado, mi máscara se había arraigado tanto en mi existencia que ya no sabía quién era mi verdadero yo. En consecuencia, nunca puedo revelar mi verdadero yo ni buscar personas que me acepten y me acojan por mis actos genuinos de bondad, porque ya no existe un yo auténtico. Dicho esto, no me arrepiento del camino que he elegido en la vida. Mis dos personalidades me han llevado a experimentar el amor y el afecto. Sin embargo, no puedo evitar preguntarme cuán diferente habría sido mi vida si un joven Noah Anderson me hubiera conocido y yo le hubiera brindado un consejo similar. Mis pensamientos fueron interrumpidos abruptamente por una exclamación. Oye, Kana. Tu madre ha venido a recogerte. Volví la mirada hacia el origen de la voz y vi al subdirector allí de pie. Kana me miró con curiosidad. Oye, acá, ¿podré volver a verte? Preguntó, mientras su pequeño dedo índice le enroscaba un mechón de pelo. Claro que sí. Nos volveremos a ver en otra película. La tranquilicé, con los ojos brillantes de emoción y una amplia sonrisa extendiéndose por mi rostro. Mientras hablaba, mis manitas no podían evitar hacer gestos juguetones, como si ya estuviera imaginando nuestro reencuentro en la gran pantalla. Ella movió la cabeza de arriba a abajo cuando respondí y luego me dedicó una sonrisa traviesa. Entiendo. Dijo con voz alegre. Me voy. Con un arranque de energía, salió corriendo. Hasta la próxima. Y se alejó de mí. Adiós, Kachan. Exclamé con la voz llena de emoción mientras levantaba la mano y la saludaba con fuerza. Kachan se dio la vuelta y ella respondió con una sonrisa radiante, despidiéndose con la mano. Capítulo 16. Una voz familiar. Ahora que Kana se fue, me quedé solo, sentado en la silla, observando al personal ocupado. Estaba a punto de irme y volver con Ruby y Miyako, pero, antes de que pudiera levantarme de la silla, una voz me interrumpió. Hola. Dijo la voz. Te vi intentando animar a tu amiga hace un momento, y creo que hiciste algo muy lindo. Esa voz me resulta familiar. Esa cualidad melódica, suave pero vibrante, como una suave brisa de verano. Aunque la voz era un poco distinta a como la recordaba, quizás con un toque de madurez y sabiduría. Aún conservaba la esencia de la persona que había amado en mi corazón. Era la voz de mi hermana pequeña, Ellie. Miré rápidamente hacia atrás para confirmar mis sospechas, y al ver a la persona, acerté. Era Ellie, inconfundible con sus adorables coletas, su rostro encantador y delicado, y su pequeña estatura. Una oleada de emociones me abrumó, haciendo que mi máscara se rompiera y mi rostro se arrugara involuntariamente. La intensidad del momento era insoportable ahora que la tenía cara a cara. No tenía pensado interactuar con ella en absoluto en esta película. Solo le pedí al director que la acompañara en el reparto por dos razones. En primera, quiero que triunfe en la industria de la actuación.
Porque, por mucho que gane fans y dinero como Idol, tendrá que retirarse a los 30, y quiero que siga ganándose la vida actuando. Así que esta podría ser su oportunidad. En segunda, solo quiero saber cómo está. Ni siquiera pude contactarla en mis últimos momentos, y estoy seguro de que debe estar muy preocupada por no haberla contactado durante tanto tiempo. Quiero ver si está bien. ¿Se enteró de mi muerte? Y si lo supo, ¿superó su vida? ¿Estás bien? Ella me sacó de mis pensamientos y me di cuenta de que aún no le había respondido. Estoy bien. Exclamé con una sonrisa radiante, con los ojos brillantes de curiosidad. Estaba pensando en quién eres porque me resultas tan familiar. Me rasqué la barbilla juguetonamente, inclinando la cabeza hacia un lado con adorable asombro. Ya veo, genial. Dijo con una voz cálida y una suave sonrisa en los labios. ¿Y, conseguiste averiguar quién soy? Preguntó, con la cabeza ligeramente ladeada. Sumida en sus pensamientos, su dedo se posó delicadamente en su mejilla, como si recorriera el camino de sus reflexiones. Sí. Eres ella de Beko Machi, ¿verdad? Guau. Casi no te reconozco porque tu personalidad en el escenario y en la vida real son totalmente diferentes. Dije, abriendo los ojos de sorpresa y con una gran sonrisa. Conociendo a ella, pensé que reaccionaría con vergüenza o incluso con una sonrisa al hacerle la pregunta. Pero lo que me sorprendió fue cómo sus ojos perdieron el brillo, dejando tras sí una mirada sin vida y un rostro desprovisto de toda emoción. Pero sus ojos, que una vez estaban apagados y sin vida, rápidamente recuperaron ese brillo y su rostro se llenó de emoción nuevamente al instante, casi como si estuviera demasiado acostumbrada a recuperar ese brillo. Esa mirada apagada es algo con lo que estaba familiarizado. Eran los ojos que veía todos los días como Noah Anderson cuando todavía estaba en el orfanato, antes incluso de empezar a actuar. Eran los ojos de alguien que perdió la voluntad de vivir. Pero, ¿cómo puede ella tener esos ojos? El rechazo constante, la muerte de mis padres, el aislamiento de nadie que me quisiera, todos fueron factores que contribuyeron a tener esos ojos. Sufrí mucho para conseguirlos. ¿Significa eso que ella experimentó algo similar? No sé, ni siquiera estoy seguro de haberlo visto bien. Quizás fue solo mi imaginación. Me dicen eso a menudo. Dijo ella, sacándome de mis pensamientos. ¿Estás decepcionado? Estaba a punto de responder, pero no pude porque un grito me interrumpió antes de que pudiera hablar. Dios. Ella. Soy una gran fan. Gritó la voz familiar de Ruby, lo que hizo que ella y yo nos volviéramos a mirarla. Al llegar frente a nosotros, sacó algo del bolsillo y lo sacó. Por favor, fírmame esto. Gritó, sosteniendo una libretita frente a ella. Me encantan tus actividades de Idol. Eres genial. Gritó, dando saltos enérgicos. Eché un vistazo rápido a ella y volví a ver esos ojos sin vida por un instante antes de que desaparecieran. Si seguía engañándome, sería patético. Ella sí que tiene esos ojos. Ella, ¿qué te pasó exactamente? Claro que puedo. Dijo ella con una cálida sonrisa. Es lo menos que puedo hacer por mi fan. Dijo mientras le quitaba la libreta a Ruby y comenzaba a firmarla. ¿Qué quieres que escriba? Preguntó con curiosidad. ¿Puedes escribirle a mi fan, Ruby, con un corazón? Preguntó Ruby tímidamente, jugueteando con los dedos y bajando la mirada. Aunque al instante me miró con cautela. La razón de su mirada cautelosa es que este comportamiento es inusual en Ruby, y mi personaje la habría molestado por ello. Pero estoy demasiado absorto en la mirada de ella que no me atrevo a decir nada. Ruby se está haciendo la tímida. Dios. ¿Es el fin del mundo? Fingí sorpresa mientras Ruby suspiraba ante mis bromas una vez más, demasiado acostumbrada ya como para molestarse en discutir conmigo. Mientras las palabras familiares fluyen de mis labios, no puedo evitar pensar una vez más en mi máscara y cómo me deformó tanto que respondí naturalmente a Ruby como mi personaje aunque no planeaba decir nada. Supongo que es un hecho, después de todo. Soy un mentiroso. Antes de siquiera pensarlo, ya digo lo que mi personaje diría en ese momento. Ya ni siquiera sé qué es verdad y qué es mentira. Habría pensado más, pero no pude. Ella empezó a hablar. Parece que son cercanos. Nos dijo a los dos. ¿Se conocen, Ruby?
Le preguntó a Ruby, quien seguía haciendo pucheros por las burlas. Sí. Resopló mientras se cruzaba de brazos. Él es Eikara, mi hermano mayor. ¿En serio? Dijo ella con una pequeña sonrisa y una expresión curiosa. Parece que tienen la misma edad. ¿Son gemelos? Preguntó. Ruby negó con la cabeza. No. Somos trillizos. Tengo otro hermano mayor que se llama Aqua. Ella parecía asombrada. Trillizos, eso es muy raro. Elogió. Pero, siempre pensé que los trillizos tienen apariencias similares, y resulta que no es cierto considerando tu cabello morado, Eikara. Yo también era rubio como ellos antes, ¿sabes? Decidí teñirme el pelo de morado por mi próximo papel en la película. Dije mientras me tocaba el pelo. Al sentir la textura natural de mi cabello en lugar de la peluca habitual, mis preocupaciones aumentaron. No había planeado usar esta excusa, y me habría sentido perfectamente cómodo con la peluca. El problema es que, al usarla, hay más probabilidades de que alguien ate los cabos y se dé cuenta de que soy hijo de Ai. Nos parecemos, y alguna persona inteligente podría darse cuenta. Pero quizás solo le estoy dando demasiadas vueltas. Todavía recuerdo el momento en que se nos ocurrió esta excusa. Fue hace apenas unos días cuando Ai la sugirió. Satou protestó, llamándola tonta por siquiera considerar una decisión tan arriesgada. Al parecer, Ai quiere que no use peluca porque esta será la primera película donde interpretaremos a madre e hijo. Pensó que sería genial que su hijo en la pantalla no se escondiera tras una fachada. Pero Satou siguió insistiendo en que era demasiado peligroso. Normalmente, cuando Ai pedía pasar tiempo con nosotros, los niños, fuera de casa, la rechazaban así y ella se daba por vencida. Pero esta vez, estaba extrañamente decidida, y finalmente, Satou aceptó a regañadientes. Volví a la realidad cuando ella habló. Entiendo. Respondió, devolviéndole a Ruby la libreta con su mensaje y firma. Ruby lo recuperó felizmente, radiante de gratitud. Muchas gracias. Exclamó. Lo atesoraré para siempre. Ella sonrió cálidamente ante el entusiasmo de Ruby. Miró su reloj brevemente, volvió a levantar la vista y dijo, tengo que irme. Ya casi es hora de mi escena. Fue un placer conocerlos a ambos. Se levantó y sentí la urgencia de preguntarle por su mirada vacía. Quería preguntarle si estaba bien, qué la había llevado a ponerse así. Pero en el fondo, sabía que no tenía derecho a indagar en sus asuntos personales. Nuestra conexión era demasiado lejana como para que revelara esos secretos. En ese momento me di cuenta de que yo solo era un espectador en su vida. Aún así, anhelaba alegrarla un poco, aliviar al menos una fracción de sus cargas. Así que, con una sonrisa, corrí hacia ella y le tomé la mano, sorprendiéndola. Que, no pudo terminar la frase cuando puse su mano sobre mi cabeza y la guié para que me despeinara. Pareces bastante decaída, así que pensé en animarte. Dije con una amplia sonrisa. Quizás te preguntes por qué me puse la mano en la cabeza. Bueno, es simple. Soy adorable, así que confío en que puedo alegrarte y alejar esa tristeza. De repente, la respiración de ella se volvió superficial y entrecortada, y se le formaron gotas de sudor en la frente. Abrumada por la emoción, cayó de rodillas, con los ojos abiertos de miedo. Ja, ja. Jadeó ella, luchando por recuperar el aliento. ¿Qué estaba pasando? Busqué respuestas desesperadamente, con el corazón latiéndome con impotencia. Sin embargo, comprendí que mi limitado conocimiento me impedía comprender plenamente su condición. Al fin y al cabo, no era profesional de la salud. Ruby también tenía una expresión preocupada mientras gritaba al personal cercano. ¡Ayuda! Su grito captó su atención, y corrieron hacia nosotros, listos para ayudar a ella. Llegaron hasta ella y estaban a punto de llevarla de urgencia al hospital, cuando ella se levantó de repente. «Estoy bien», afirmó. «Está claro que no estás bien, así que deja de fingir. Tus dotes interpretativos son peores que los mías. No puedes ocultarme tu sufrimiento. ¿Estás segura?», preguntó uno de los miembros del personal con voz teñida de incertidumbre. «Estoy bien, solo necesito ir al baño», respondió ella rápidamente, dirigiéndose al baño sin reconocer las miradas preocupadas del equipo. Quise ir tras ella, ofrecerle consuelo y apoyo.
pero al recordar cómo se desplomó en el momento en que le hablé, no pude evitar dudar, preguntándome si yo había contribuido a su angustia. Y debido a esa vacilación, solo pude verla alejarse de mí. Sus pasos, antes firmes, ahora eran débiles y desenfocados, como si fuera a tropezar y derrumbarse en cualquier momento. Ellie, por favor que estés bien. Punto de vista de Ellie. Mientras caminaba rápidamente hacia el baño, recuerdos del pasado comenzaron a fluir a mi mente, un recuerdo que atesoro y recuerdo hasta el día de hoy. Como era mi primer encuentro con él. Escena retrospectiva. Estaba sentada en el suelo del orfanato, llorando mientras abrazaba mis rodillas y enterraba mi cara en ellas. Lloraba por una sola razón: las constantes burlas y el acoso de los otros niños del orfanato. Parecía que nunca podría escapar de sus crueles burlas y comentarios hirientes. Ya fuera por mi apariencia, mis antecedentes o simplemente por ser diferente, sus palabras me calaban hondo, dejándome con una sensación de soledad y aislamiento. Mientras estaba allí sentada, con lágrimas corriendo por mi rostro, no pude evitar preguntarme por qué me trataban así. Todos estábamos en la misma situación, anhelando una familia amorosa y un hogar. Pero en lugar de encontrar consuelo y compañía, nos dividía la amargura y la animosidad. El personal del orfanato hizo todo lo posible por mantener el orden, pero a menudo sus esfuerzos fueron insuficientes. Estaban abrumados por la responsabilidad de cuidar a tantos niños, y parecía que lidiar con la dinámica entre nosotros no era una prioridad. Así que, día tras día, soportaba el tormento, esperando un cambio que parecía no llegar. En esos momentos de tormento, el peso de la soledad me oprimía, sofocando cualquier atisbo de esperanza. Me sentía atrapada en un ciclo interminable de desesperación, incapaz de liberarme de las cadenas del tormento. El tiempo pareció extenderse indefinidamente mientras seguía llorando. Mis sollozos se hacían cada vez más silenciosos, pero no menos dolorosos. Fue en ese momento, mientras la habitación permanecía sumida en la oscuridad, que un leve sonido captó mi atención. Levanté mi rostro bañado en lágrimas, esforzándome por escuchar en medio del silencio. Pasos. Parpadeé para contener las lágrimas que me quedaban y, a través de la confusión, vi una figura que se acercaba. Al acercarse, pude distinguir sus rasgos distintivos, un rostro que ya había visto antes. Era Noah, el niño que se había convertido en una leyenda dentro del orfanato. Era conocido por su carácter siempre melancólico, lo que le había valido repetidos rechazos de posibles familias adoptivas. La llegada de Noah me sorprendió. Rara vez interactuaba con alguien, pues prefería mantenerse aislado la mayor parte del tiempo. Su presencia siempre transmitía un aura de tristeza, reflejando el dolor que muchos sentíamos, pero que a menudo manteníamos oculto. Sin embargo, allí estaba, acercándose lentamente a mí, como atraído por una fuerza invisible. Sus ojos se encontraron con los míos y, por un momento, el tiempo pareció detenerse. De repente, agarró mi mano y la colocó sobre su cabeza, obligándome a despeinarle el cabello. Me sorprendí. ¿Por qué hizo eso? Parecía que mi rostro reflejaba mis pensamientos, mientras sonreía radiante como el sol. Hola. Te ves muy triste, así que pensé en animarte. Dijo, y una sonrisa se dibujó en su rostro. Quizás te preguntes por qué me puse la mano en la cabeza, es simple. Soy adorable, así que seguro que te haré feliz y que esa tristeza desaparecerá. Mientras no hablaba, sus palabras impregnaban el aire de un optimismo contagioso, y su radiante sonrisa me envolvió como el calor del sol. No pude evitar sentirme cautivada por su genuino entusiasmo. Era tan cálido, tan brillante, y me sentía atraída por él, como una polilla a la luz. Incluso mientras sentía que su deslumbrante sonrisa me quemaba, no tuve más remedio que dejarme envolver por ella. Su explicación de por qué le puse la mano en la cabeza me hizo reír, un sonido que había estado ausente de mi mundo durante demasiado tiempo. Su confianza juguetona era contagiosa, y fue como un rayo de sol que se abría paso entre las nubes de tormenta que me habían rodeado. Sus palabras tenían un encanto peculiar, recordándome que no debía tomarme las dificultades de la vida demasiado en serio. Miré a Noah a los ojos. Mi asombro se reflejaba en su mirada radiante. Había una conexión entre nosotros, algo que trascendía los muros del orfanato y el dolor que ambos habíamos padecido.
En su sonrisa, encontré un rayo de esperanza, un recordatorio de que la felicidad podía encontrarse incluso en los lugares más inesperados. Mientras me deleitaba con el resplandor de su alegría contagiosa, no pude negar la calidez que me inundó el corazón. Una nueva sensación de ligereza me llenó, ahuyentando el peso de la tristeza que me había consumido durante tanto tiempo. La sonrisa de Noah se había convertido en un faro de felicidad, guiándome hacia un camino más brillante. A fin del flashback, ese día aún perduraba en mi mente, ¿cómo no? El recuerdo de la alegría contagiosa de Noah y su sonrisa radiante seguían iluminando mis días en el orfanato. Se convirtió en mi fuente de esperanza y la razón por la que encontraba consuelo en medio de la tristeza. Lo admiraba profundamente y anhelaba encarnar su alegría y entusiasmo por la vida. Dejando atrás el pasado, me encontré en el baño, buscando un refugio momentáneo. Pero al entrar, una oleada de náuseas me invadió, abrumando mis sentidos. Me dirigí apresuradamente al baño, incapaz de contener por más tiempo el contenido de mi estómago revuelto. Blech. Exhalé, vaciando mi estómago en el cuenco, con el cuerpo convulsionando con cada arcada. La liberación física trajo un alivio temporal, pero fue eclipsado por una persistente sensación de incomodidad y debilidad. Mientras me limpiaba el vómito de la boca, no pude evitar recordar que era la primera vez que experimentaba un ataque de pánico fuera de un concierto. Era durante esos eventos que solían desencadenarse estos episodios, ya que eran un potente recordatorio de todos los sacrificios que había hecho. Fue porque no podía quitarme de la cabeza el recuerdo del chico que había conocido hacía poco, Aikara, si mal no recuerdo su nombre. Había algo en él que me recordaba muchísimo a Noah, lo que provocó que mi TEP se intensificara. Los tiernos gestos de consuelo de Aikara, su presencia reconfortante, resucitaron el fantasma del abrazo de Noah desde lo más profundo de mi alma. Las lágrimas brotaron incontrolablemente, deslizándose por mi rostro, mientras me encontraba agachándome instintivamente, buscando consuelo en el abrazo de mis propios brazos, aferrándome desesperadamente a los fragmentos de mi ser destrozado. Fue un doloroso déjà vu, que me recordó la soledad que una vez asumí en los desolados confines del orfanato, el día que Noah entró en mi vida y se convirtió en mi guía. Pero esta vez, mientras me acurrucaba allí, temblorosa y destrozada, ninguna figura reconfortante emergió de las sombras para ofrecerme consuelo y comprensión. Noah. Susurré entre sollozos ahogados, un sonido apenas audible en medio de la angustia que me consumía. ¿Por qué me dejaste sola? ¿Por qué tuviste que escaparte de mi alcance? ¿Por qué moriste? El peso de su ausencia me oprimía, oprimiéndome el pecho con un dolor indescriptible. Cada respiración me recordaba con dolor que ya no estaba, dejando tras de sí un vacío que parecía imposible de llenar. Noah, fuiste mi luz, mi fuente de optimismo en este mundo desolado. ¿Por qué me dejaste atrás? Con manos temblorosas, busqué el collar que adornaba mi cuello y abrí con cuidado el colgante. Dentro, descubrí una fotografía descolorida que claramente había resistido el paso del tiempo. Era evidente que la imagen había sido atesorada y resguardada con sumo cuidado, considerando su antigüedad. En la parte inferior del colgante había grabado un emotivo mensaje en letras delicadas. Para mi querida hermanita Ellie, te deseo un feliz cumpleaños. Te quiero. Yo también te quiero, Noani-chan. He sacrificado tanto en mi búsqueda por encontrarte. Me embarqué en el camino de convertirme en idol, entregándome en cuerpo y alma a mis proyectos, todo con la esperanza de ganar popularidad y finalmente reunirme contigo. ¿Y ahora, por qué? ¿Por qué tuviste que dejar este mundo? ¿Por qué tuviste que morir? Seguí llorando en el baño, mi mente abrumada por el dolor, mientras los recuerdos del pasado inundaban mis pensamientos.